Bueno, dejadme que os cuente una gran verdad, y es que cuando nos pasan cosas desagradables, la reacción natural es que nos entristezcamos, nos decepcionemos. Algunos quedan abatidos, otros no se conforman con esa situación y otros pues empiezan a descender por la pendiente de la depresión. Así que cuando las cosas desagradables vienen a nuestra vida, pues nos sentimos mal, no nos sentimos bien. Ahora bien, vamos a pensar lo siguiente. Si tuviéramos la oportunidad de sentarnos y con tranquilidad ver en la televisión, ver en la tele, lo que pasa después de ese asunto desagradable, si pudiéramos ver cuáles han sido las consecuencias de lo que nos ha pasado, qué es lo que viene después, tal vez no quedaríamos tan tristes. Tal vez aquello que nos ha pasado, que nos ha desagradado y que nos está llevando a la tristeza, después de ver los resultados, las consecuencias, no nos quedemos tan tristes. Tal vez incluso nos alegremos de que nos haya ocurrido eso. Posiblemente en muchísimas ocasiones nos alegraríamos. Dejadme que os cuente que hace bastante tiempo una familia hizo un gran esfuerzo y vendió todo lo que tenía. Vendió su granja, vendió sus animales, vendió todo lo que tenía para poder comprar los pasajes de un barco. Ellos querían llegar a Estados Unidos y querían empezar una nueva vida. Era un matrimonio con sus dos hijas. Hicieron ese gran esfuerzo, se desprendieron de todo, lo vendieron y con ese dinero consiguieron comprar los pasajes. El día que tenían que embarcar, fijaros, ¿no? Fijaros, el día que tenían que embarcar por diferentes circunstancias adversas, cuando llegaron al puerto, el barco ya había partido, el barco ya había salido y se le veía allí a lo lejos, allí en el horizonte. Esta familia quedó tan decepcionada, quedó tan triste, que clamaron a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Cómo has permitido que nos pase esto? Estamos en la ruina ahora, porque ahora ni tenemos dinero, ni tenemos pasaje, ni vamos a llegar a donde queríamos llegar. ¿Por qué lo has permitido, Señor? Y durante unos días estuvieron, pues, deprimidos, llorando allí por las esquinas, y no sabiendo qué hacer de sus vidas. Pero, como digo, al cabo de unos pocos días le llegó una noticia, escucharon una noticia. Y es que un gran barco que había salido de puerto chocó contra un iceberg y se hundió. Y el nombre del barco era el Titanic. Y cuando ellos entendieron que el no haber tomado ese barco fue un libramiento, salvaron la vida, cuando ellos se dieron cuenta que habían nacido de nuevo, porque tuvieron la gran bendición de perder el barco, ahí pues clamaron a Dios, agradecieron a Dios y estuvieron felices. Así que esa tristeza se tornó en felicidad. Era una decepción, pero cuando vieron los resultados, cuando vieron las consecuencias, se alegraron, vivieron felices y agradecidos al Señor. Vamos a leer algo que le pasó a un rey. Se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, a partir del versículo 1,
Aquí también a un rey llamado el rey Ezequías le dieron una muy mala noticia, muy mala noticia. En Segunda de Reyes, capítulo 20, a partir del versículo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El profeta Isaías se presentó delante del rey con una noticia terrible. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso le partió el corazón al rey Ezequías. Y nos dice el versículo 2, dice, entonces él, se refiere al rey, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. La verdad es que una noticia así de que te vas a morir, pues bueno, destroza al más pintado, al más valiente. Y cuando Ezequías recibió esa noticia, pues el hombre no pudo soportarlo. Nos dice la palabra de Dios que se volvió contra la pared, empezó a llorar desconsoladamente y le recordó a Dios las cosas lindas, las cosas maravillosas que él había hecho. Y le dijo, Señor, mira que he hecho lo bueno delante de tus ojos como rey, he hecho lo bueno delante de tus ojos como esposo, como padre, como ciudadano, he cuidado del reino que me has dado, he hecho todo aquello que te agrada, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me digas que no voy a seguir viviendo? Señor, mira, te equivocas, perdona que te lo diga, pero te equivocas, no es el momento. Todavía estoy fuerte, todavía puedo hacer muchas cosas, puedo dar mucho de mí mismo todavía para tu reino. Te equivocas, Señor, te equivocas. Dame la oportunidad de vivir un poco más. Y nos sigue diciendo el texto bíblico, nos sigue diciendo en el versículo 4, y dice, y antes que Isaías, el profeta, ¿no?, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. ¡Wow! 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 ¡Qué buena noticia! Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y la primera parte del versículo 6 dice, y añadiré a tus días 15 años. Ahora imaginémonos al profeta Isaías volviendo, Isaías allí llorando, desconsolado, y le dice, mira, Ezequías allí llorando, Isaías le dice, mira, Ezequías, tranquilízate, te traigo un nuevo mensaje de parte de Dios. Vas a vivir, el Señor te va a curar, vas a vivir, y además Él te va a ampliar la vida 15 años más. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Qué buena noticia para el rey Ezequías. Pero a continuación quiero mostraros que fue una malísima noticia para el pueblo de Judá. Una pésima, terrible y malísima noticia. Y no porque el rey Ezequías no fuese un buen rey o porque el hombre hiciera las cosas mal. No, todo lo contrario. Fue un rey ejemplar, un rey que hizo las cosas correctamente, sino que durante esos 15 años en el que Dios le amplió la vida a Ezequías,
nació Manasés. Y vamos a ver quién era Manasés y qué fue lo que Manasés hizo en el reino de Judá. Pero antes de eso, vamos a leer también, aquí estamos en el capítulo 20, el versículo 21, porque llegó el día que sí, que es verdad, que un día ya Ezequías murió. Y nos dice el versículo 21, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Pues si nos vamos ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 33, pues vamos a empezar a leer quién era este Manasés y qué fue lo que Manasés hizo. En Segunda de Crónicas, el capítulo 33, el primer versículo ya nos dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Imaginaros, tenía 12 años cuando él tomó ya la posesión de ser rey, Yo creo que, claro, con 12 años, pues el hombre tenía muy poca experiencia y con toda seguridad él tendría un tutor, tendría un grupo de consejeros que le estarían orientando. Pero todos sabemos, aquellos que tenemos hijos, que cuando los niños, cuando los jóvenes se sienten con fuerza, se siente que tienen autoridad, y Manasés sabía que un día, más tarde o más temprano, él sería el rey de Judá, pues resulta que estos niños que pasan por esa situación, pues van creciendo, se van formando un carácter diferente. Van creciendo caprichosos, mimados, quieren llevar siempre la razón, quieren que siempre se haga lo que ellos dicen, quieren que las cosas salgan a su manera. Y de esta forma fue como Manasés fue forjando su carácter. Y este modelo, este tipo de carácter va haciendo a la persona insensible al sufrimiento de los demás, al sufrimiento de las personas. Caprichoso, siempre tuvo una buena vida, nunca pudieron obligarlo a que se esforzara a hacer nada porque terminaba amenazando. Cuando yo sea rey te vas a enterar, te voy a colgar del cuello y vas a morir colgado. Así que Manasés fue creciendo de esa manera. Y nos sigue diciendo el mismo versículo 1, dice, y 55 años reinó en Jerusalén. Fue el reinado más largo y el más penoso, el más sufrido para el pueblo de Judá. Y ahora en el versículo 2 nos dice, pues lo que estábamos comentando en el versículo 1. Versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí tenemos Manasés ya poniendo en práctica ese carácter retorcido y haciendo precisamente lo malo. Él había decidido llevar una línea diferente a la de su padre, el rey Ezequías. El rey Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová y él decidió hacer lo contrario. Hizo lo malo. Y nos sigue diciendo el versículo 2 que las maldades que hizo, dice, fueron conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Así que Manasés empezó a hacer lo malo, pero tenía una línea de maldad que era comparable a los pueblos cananeos, de los cuales Dios tuvo que expulsar y echar de toda esa región, que eran siete pueblos cananeos, que eran lo peor de lo peor. Eran naciones terribles. Y nos dice la palabra que Manasés actuaba de acuerdo a esas abominaciones y esas prácticas de estos pueblos cananeos. Ahora bien,
Vamos a imaginarnos rápidamente que Manasés ya es una persona mayor, el hombre ya pasó su mayoría de edad y ahora lo tenemos ya como rey, tomando el báculo de rey y sabiendo que, bueno, que no hay mayor autoridad que él y que todos tenían que estar a sus órdenes, sujetos a su voluntad. Pues vamos a imaginarnos eso y vamos también a imaginarnos, esto que voy a decir no está en la Biblia, pero podía haber sido así o podía haber sido de una manera parecida. Pero vamos a imaginarnos que un día ya Manasés dice, no, yo voy ahora en mi reino a implantar una serie de políticas, de costumbres, que son las que yo creo que son mejores y son las que a mí me gustan. No voy a seguir la línea de mi padre, el rey Ezequías. No, ni hablar, ni hablar. Entonces Manasés se retira a un salón donde había una mesa y en esa mesa había unos pergaminos y había una pluma y tinta. Se rodeó de una serie de consejeros, amigos suyos, posiblemente lo más seguro que fuesen más o menos de su edad, que tuvieran esa misma línea de pensamiento, de hacer cosas nuevas, de hacer reformas, de hacer cambios. Y gente que, bueno, pues que le iban dando la razón y allí estaban, ¿no? Estaban en ese salón para poder hacer un esbozo, hacer unos planos de cómo, en qué iban a consistir esas reformas, esas reformas. Y vamos a seguir con este tipo de imaginación, ¿sí? Están allí reunidos Manasés, sus consejeros, un escribiente. Y Manasés empezó diciendo, bueno, vosotros sabéis que en nuestro reino, aquí en Judá, pues nosotros, bueno, pues siempre hemos tenido un Dios, Jehová Dios. Pero, ¿por qué tener un solo Dios si podemos tener muchos? ¿Por qué limitarnos a uno si podemos tener, como tienen otros pueblos, diversidad de dioses? Así que, al favor, escribiente, apunta. Vamos a reformar precisamente ese punto. Vamos a tener muchos, muchos dioses. Uno de los amigos de los consejeros que estaba allí, con toda seguridad le diría, mira, su majestad, eso que quieres hacer de poner muchos dioses, seguramente habrá, bueno, seguramente no, seguro, mucha gente no lo va a aceptar, ¿sabes? Se van a oponer. Se van a oponer y no van a querer. Y Manasés lo mira y le dice, bueno, mira, quien se oponga y no acepte estas reformas de buen agrado, primero se lo advertiremos una vez. Y si insiste en esa actitud, pues no tendremos más remedio que liquidarlo e eliminarlo. Así que, bueno, de eso ya nos encargaremos cuando llegue su momento. Pero el que no acompañe estas reformas quedará eliminado. Bueno, pues no solamente eso, me se está ocurriendo que también, en vez de tener un solo templo, como tenemos ahora, el lugar de adoración a nuestro Dios, pues podíamos tener diferentes lugares distribuidos por el reino. Podríamos hacer altares, lugares donde podamos ubicar a todos estos dioses que vamos a adoptar y que la gente, ¿no?, se sienta con libertad de allí donde están, pues poder adorar a estos dioses. También se me está ocurriendo una cosa muy interesante que quiero compartiros, amigos, quiero compartiros. Estaba pensando en que deberíamos también de cambiar el modelo de culto. En vez de tener esta forma tranquila, sosegada, ese espacio en el templo de paz, de recogimiento y de comunión con Dios y tal, pues oye, yo creo que deberíamos de hacer algo que fuese más alegre, algo que sea diferente, algo que le guste a la gente,
¿qué os parece? ¿Qué os parece? Estaba pensando, ¿qué os parece si vamos creando un ambiente dentro del templo de muchos instrumentos, de mucha música, esa música que es una música bien animada, bien fuerte, donde las personas que vayan puedan danzar, puedan bailar, e incluso quien quiera entrar en éxtasis, pues que entre en éxtasis y que haga con su cuerpo lo que vea mejor, y tengamos un ambiente así, un ambiente festivo, un ambiente de alegría, un ambiente, bueno, de estar ahí todos felices, todos contentos. ¿Qué os parece? No es mala idea. Y seguramente alguien de sus consejeros le dirá, bueno, mira, es que en ese tipo de ambiente, así como tú estás explicando, un ambiente así ya discotequero, de discoteca y tal, pues seguramente que los que vayan allí no van a poder orar, no van a poder tener comunión con el Señor. Bueno, lo importante es que la gente vaya allí, se divierta, lo pase bien. Y eso de la oración y de tener comunión con Dios, bueno, pues si no se puede, pues no se puede. Es que no podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Así que, no, eso no va a ser un obstáculo para que hagamos y formemos ese tipo de ambiente festivo, donde, bueno, allí nos lo pasemos todo estupendamente. Habrá gente que no esté de acuerdo. Ya te he dicho antes que quien no esté de acuerdo, primero se lo diremos y después, si sigue insistiendo, lo eliminaremos. ¿De acuerdo? Así que vamos a aplicar esa norma a todas las reformas que queremos hacer. ¿Vale? Bueno. Bien, Majestad. Vamos adelante. ¿Qué otra cosa más te gustaría hacer? Pues he pensado también que podríamos cambiar el estilo de los sacerdotes. Es verdad que los sacerdotes que están allí ahora son gente seria, gente que hace muy bien su trabajo, que llevan muchos años, ¿eh? Pero estaba pensando que tal vez sería mucho mejor, en vez de esta gente mayor que está allí ministrando y tal, pues que fuesen jóvenes. ¿Qué os parece? Que fuesen jóvenes, hombres atractivos, hombres que estén bien depilados. Y no solamente eso, no sería mala idea poder también hacer un cuerpo de sacerdotisas. No tenemos sacerdotisas, pero podíamos crear ese cuerpo de sacerdotisas. Por supuesto, en la misma línea de los jóvenes, chicas jóvenes, lindas, con poca ropa, claro, ¿eh? Y hasta podríamos también, ¿por qué no? Podríamos también, pues que dentro de lo que es el culto a Dios o a los dioses que estén allí, pues poder ofrecer cariño, poder ofrecer intimidad a aquellas personas que vienen, y si hay que mantener relaciones sexuales, pues se mantienen. Ya está. ¿Por qué no? Eso sí, tendrán que dejar una buena ofrenda, porque si no, no se va a poder hacer. Pero podíamos crear un cuerpo de sacerdotes y de sacerdotisas, de gente joven, y yo creo que eso va a funcionar y va a ir muy bien. Yo creo que la gente lo va a agradecer. Bueno, eso ya, no sé, eso va a ser difícil, ¿no, Majestad? Porque fíjate, ¿no? Lo que estás diciendo. Crear una cosa así. Bueno, ya para eso ya hay unos burdeles por ahí, hay una cosa parecida por ahí. No, pero aunque existan esos burdeles, ¿cómo va a ser lo mismo? Allí el burdel, hacerlo y poner esas prácticas en el templo y que sea parte del culto. No, está bien. Yo creo que la idea es estupenda, es estupenda. Bueno, pues eso va a dar problemas, ¿eh? Va a dar problemas, habrá muchísima gente que no acepte eso. Ya te he dicho, no pasa nada, está eso controlado. Primero les avisamos, que queden tranquilos. Y si siguen insistiendo,
lo que hemos dicho, los liquidamos. ¿De acuerdo? Ya está. Sigamos adelante. Otra cosa que podíamos hacer dentro de estas reformas, porque, claro, mi padre, el rey Ezequías, era un hombre de mente muy cerrada y un hombre ya viejo y tal, y él siempre divulgó esa espiritualidad solo en dirección a Jehová, a Dios de Israel. Pero yo creo que lo que podíamos hacer era abrir el abanico, y que esa espiritualidad pudiera ir en otras direcciones. ¿Qué os parece si también entramos en el espiritismo, si entramos en la adivinación, en la brujería, en la consulta a los muertos? ¿Imagináis qué cosa interesante? ¿Qué cosa buena? ¿Cuánta gente va a venir, le va a gustar, van a participar de eso? Así que yo creo que esa idea también nos puede valer y va a ser un éxito. Y bueno, una cosa interesante, lo quiero dejar para lo último porque puede parecer lo más duro, pero tendríamos también que hacerlo, porque nosotros queremos ser un reino, una nación próspera, una nación que está a la vanguardia, avanzada, moderna. Podíamos también establecer ciertos días festivos durante el año para hacer ofrendas a los dioses, donde podamos sacrificar, el que quiera, claro, para que el que quiera pudiera sacrificar a sus hijos para dar culto a su Dios. Yo creo que el sacrificio de los hijos es un acto de respeto, es un acto de veneración. Y bueno, y todo esto que os estoy contando, mis amigos, mis queridos consejeros, todo esto tenemos que llevarlo a cabo. Tenemos que ponerlo en práctica, porque yo no soy Ezequías, no, yo soy Manasés. Y quiero dejar mi huella en la historia. Yo soy Manasés. Así que un trabajo que vais a tener que hacer todos vosotros es divulgar todo esto entre los jóvenes de nuestro pueblo. Vamos a promocionar estas reformas y vamos a hacer que nuestros jóvenes vivan este tipo de libertad, vivan la sexualidad, vivan la adoración al Dios que ellos quieran. Y bueno, y ya está, invitar a los jóvenes a que abracen estas reformas. Así que es lo que vamos a hacer. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Ya sabemos que vamos a tener oposición, pero vamos a acabar con todos esos, ¿sí? Sí, los liquidamos, ¿sí? Y hermanos, estas eran las prácticas. Lo que Manasés esbozó eran las prácticas cananeas. Por eso Dios tuvo que expulsar a estos pueblos, destruirlos, porque sus abominaciones eran terribles, no había cabida. No había cabida en el pueblo de Dios una cosa así. Pero quiero terminar leyendo rápidamente si esto se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Si nosotros no hemos quedado en el versículo 2, pero si pasamos al versículo 3, nos dice la palabra de Dios, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Aseras y adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Pues hermanos, sí, Manasés colocó en práctica esto. Aquellos lugares que eran lugares altos en los montes, donde desde lejos se veían, que eran lugares paganos, donde estaban los dioses, los Baales, que eran los dioses cananeos, pues Ezequías destruyó todo aquello. Y allí donde Ezequías destruyó todo aquello, ahora viene Manasés y lo reconstruye y va ubicando a los dioses Baales en esos lugares. Reconstruye los lugares altos que su padre había derribado. Y nos sigue diciendo en este mismo versículo 3 que hizo una imagen de Asera. La imagen de Asera era una diosa cananea. Esta diosa cananea era la diosa de la fertilidad
y era la diosa de la maternidad. Y bueno, y en el culto a esta diosa, los ritos sexuales eran una parte principal. Así que sí, también aquello que se esbozó en aquel salón, también lo hizo, se puso en práctica. Y nos dice que adoró a todo el ejército de los cielos, o sea que hizo dioses, colocó como dioses a los astros, las estrellas, el sol, la luna. De todo eso hizo dioses y los fue colocando en un lugar y en otro. Y si seguimos en el versículo 5, pues nos dice lo mismo: edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Hizo altares para los dioses paganos dentro del mismo templo. Nos dice el versículo 4, edificó también altares, como ya hemos mencionado, en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuo. O sea, el templo era solamente un templo exclusivo, solo exclusivo para Jehová, Dios de Israel. No había cabida allí para ningún otro Dios. Tenemos que imaginarnos a Manasés, ¿no? Sabiendo eso, y ahora que queriendo construir imágenes y colocarlas dentro. Yo me imagino a Manasés con ese talante, con esa actitud desafiante, mirando al cielo y diciéndole a Dios, hablándole a Dios con soberbia. Tú has dicho que en tu casa solamente estarás tú y que no habrá imagen de fundición en tu casa, ni habrá ningún tipo de imagen de ningún otro Dios en tu casa. Pero yo voy a construir esas imágenes y las voy a colocar dentro. A ver qué haces. Así que Manasés lo hizo. Dentro de la casa de Dios colocó otros dioses. Y en el versículo 6, ya estamos terminando, en el versículo 6, a mitad del versículo 6 nos dice: y practicaba los presagios y los agüeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. O sea, que también puso en práctica esa reforma de los cananeos. Entró en el mundo del espiritismo, dio a conocer la magia, dio a conocer el comunicarse con los muertos. La gente, pues practicaba ese tipo de brujería. Entraron en el terreno de Satanás, Y la verdad es que cuando uno entra en el espiritismo es como abandonar las orillas seguras de la gracia y de la protección de Dios para entrar en un mar lleno de rocas donde más tarde o más temprano te vas a hundir. Y nos dice el versículo, estamos en el versículo 6, nos dice, vamos a saltar al 7, ahora volveremos al 6, y dice además, el versículo 7 dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. O sea, dentro de la casa de Dios hizo una imagen. Aquí está haciendo referencia a Moloch, al dios Moloch. ¿Y quién era el dios Moloch? El dios Moloch era un dios que era de hierro, estaba con los brazos extendidos hacia adelante y estaba hueco por dentro. Y en la espalda tenía un agujero donde se le echaba leña y se prendía fuego. Y nos dice en el versículo 6, dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Aquí tenemos al dios Moloch con una cara de bestia, de bicho malo, que para darle culto a este dios, pues Manasés tuvo la mala ocurrencia, la desdichada ocurrencia de ofrecer a sus hijos al dios Moloch. Y como digo, es un dios al que era hueco, que se le colocaba leña dentro y se pegaba fuego hasta que el dios Moloch se quedaba al rojo vivo. Y la forma de adorar a Moloch era presentándole los hijos al dios Moloch
Moloch, que era echándoselos en los brazos al rojo vivo. Así que así era como Manasés dio ese terrible ejemplo a su pueblo de que él también adoraba a Moloch. Y el versículo 6, la última parte, dice, se cedió en hacer lo malo antes los ojos de Jehová hasta encender su ira. No hizo las maldades que hicieron los pueblos cananeos, no, él fue más allá, él fue peor que todos esos pueblos. Y en el versículo 9 nos dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El reinado de Manasés fue un reinado terrible, el más largo y el más penoso. Descarrió a su pueblo, sus maldades no tuvieron límite, murieron miles de personas porque se oponían a su reforma, se oponían a su forma de querer conducir el reino. Miles murieron. Y nos dice el versículo 11, el versículo 10, perdón. En esa situación nos dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Todavía Dios le enviaba mensajes a Manasés. Manasés, ese no es el camino, lo estás haciendo mal. Esto lo vas a pagar caro. Esto no es lo que habíamos, lo que esperábamos de ti, como hijo del rey Ezequías que eres. Pero nos dice el texto bíblico que tanto Manasés como su pueblo ya no escuchaban, ni querían saber más nada del Dios de Israel. Así que, ¿qué tuvo que hacer Dios? Lo dice en el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios permitió que los asirios invadieran el reino de Judá, cargaron a Manasés de cadenas y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Si siguiéramos leyendo, bueno, pues el final sería otro, pero quedándonos en el versículo 11, vamos a hacer rápidamente para concluir una breve reflexión. Ahora bien, el rey Ezequías se alegró mucho porque podía seguir viviendo. Pensemos ahora que Ezequías tuviera la oportunidad de poder sentarse y ver en la televisión lo que iba a pasar si él realmente seguía lo que Dios había planeado para él, que era que volviera a casa, que volviera al mundo sobrenatural, que volviera con Dios, que era que muriese. Vamos a suponer que sentamos a Ezequías y le ponemos la televisión y que él vea lo que aconteció luego, que nació Manasés, todo lo que hizo Manasés, toda la maldad, todos los que murieron, toda la idolatría, toda la lujuria, todo lo terrible que fue imitando de los pueblos cananeos. La pregunta que podíamos hacerle al rey Ezequías sería la siguiente. Ezequías, mira, tú eliges. O te vienes conmigo ahora, lo aceptas y te vienes conmigo ahora, o tú sigues viviendo y lo que estás viendo en la televisión es lo que va a pasar con tu hijo y con tu pueblo. Vosotros, ¿qué pensáis que elegiría el rey Ezequías? ¿Él preferiría quedar vivo a consecuencia de que naciera Manasés y que hiciera todo eso que hizo? ¿O preferiría irse ya como Dios lo había planeado y librar a su pueblo de su hijo Manasés? Pues mirad, con toda sinceridad, yo como padre os lo digo. Yo le diría a Dios, Dios, mira, estás tardando, llévame ya.
Porque si un hijo mío tiene que hacer esto que está haciendo mi hijo Manasés, realmente es que prefiero que me quemen vivo antes de que un hijo mío haga estas cosas. Llévame ya, estás tardando. Y además lo acepto, no voy a llorar, no voy a patalear, no voy a ponerme, no, Señor, llévame cuando tú lo veas conveniente, estoy de acuerdo contigo, no te voy a discutir ni una sola palabra, el día que quieras, la hora que quieras, estoy a tu disposición. Es lo que yo creo que el rey Ezequías haría. Entonces, hermanos, cuando vengan las desgracias a nuestra vida, no te entristezcas. Tal vez lo más seguro es que hay un bien oculto que el Señor tiene preparado para ti, o si no para ti, para tu familia, para tu gente. No te preocupes. Oye, es que perdí el trabajo, ¿cómo no me voy a poner triste? Bueno, pero tal vez el Señor tiene tu trabajo mejor que ese para ti. Y si te quedas ahí vas a estar siempre. Es que tuve un accidente con el carro y perdí el carro. Bueno, pues mira, tal vez el Señor tiene otros planes por otro lado. Tranquilo, si el Señor lo ha permitido, tiene sus motivos. El Señor no está despistado ni está durmiendo. Él no va a venir a decirte, uy, tuviste este problema, uy, perdona, es que me despisté, uy, no lo vi venir. O sea, no, el Señor, él tiene el control sobre todo, sobre las cosas buenas y sobre las cosas que en principio entendemos que son malas. Pero todo al final, si nos ponemos en las manos del Señor, si dejamos que se haga su voluntad en nuestra vida, al final vas a ver cómo todo se torna una bendición. Para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor me bendiga a mí también, y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén.